Este sábado 4 de marzo vuelve Jon Jones, el que es considerado por muchos el mejor luchador de MMA de la historia. Para saber si esta pregunta es verdad o no, para conocer en profundidad cómo es el personaje, para saber cómo calibrar la pregunta y qué otros nombres pueden estar en esta terna, he querido analizar la trayectoria del atleta en lo positivo, en lo negativo. También saber qué opinan sus rivales, qué otros nombres hay a su alrededor y, por supuesto, conocer la opinión de comentaristas y atletas españoles que también tendréis en este vídeo. Con esos 5 puntos vamos a contestar a la pregunta muy sencilla. ¿Es Jon Jones el mejor luchador de MMA de la historia? Lo vemos. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en una semana muy especial. Como sabéis, vuelve Jon Jones y creía oportuno hacer este vídeo para preguntarnos, ¿no?, si verdaderamente es el mejor de la historia. Tengo mi opinión que dar en el vídeo, obviamente, pero creo que si consiguiese ese título del pesado frente a Ciryl Gane este próximo sábado, las dudas se despejarían, por lo menos para aquellos que tienen un poco menos de fe, ¿no?, en Jon Jones, o que le ven otros aspectos negativos al luchador, y por eso tal vez no le pongan junto a otros grandes nombres que también vamos a ver de manera rápida. La trayectoria de Jon Jones empieza en 2008, en abril de 2008, por lo que ponerme a sacar cada detalle nos haría hacer un vídeo eterno. Por eso, de manera, vamos a decir, rápida o sintética, he querido repasar su trayectoria en lo positivo, también mencionar lo negativo. Por supuesto, vamos a saber otros nombres, ¿no?, que pueden estar ahí, Khabib, Georges St-Pierre. Vamos a saber qué dicen sus rivales de él y luego también qué dicen algunos comentaristas de algunos medios de España, ¿vale? Así que con todo esto vamos a empezar a analizar la trayectoria de nuestro protagonista, Jon Jones. Antes, por favor, comentar, suscribir, likear. Tenéis los directos que estamos haciendo, tenéis los reportajes con Yebra Visuals, el último con John Fernández. Tenemos, bueno, en Instagram tenéis lo de Procis también, pues, que se me olvidaba, para vuestros entrenamientos, para antes, para después, para recuperar. Textil también, ropa deportiva para entrenar, bastante guay. Pues ya sabéis, el código JASAHORA lo ponéis, tenéis un 10% de descuento. Que lo queréis usar, genial. Que no, pues oye, me alegro de que os vaya bien económicamente, y creo que es un tipo de ayuda que nos podemos dar mutuamente, ¿no? Con todo esto dicho y explicado, voy a empezar a repasar la trayectoria de un Jon Jones que, como decía, debutó en 2008 y que poco a poco fue escalando hasta llegar a UFC. Que llega a UFC, si no me equivoco, en UFC 87, frente a André Guzmão, en ese Seek and Destroy, buscar y destruir, que era el primer punto, ¿no?, el primer contacto de un Jon Jones que se convertiría en campeón del mundo a los 23 años y que creo que sigue teniendo el récord de campeón más joven en la historia de UFC. Esto también me recuerda, ¿no?, y creo que tiene ahí cosas en paralelo con Mike Tyson. Mike Tyson me parece que fue a los 18, 19 años campeón del mundo de los pesados, que es una brutalidad. En MMA es un poquito más difícil, ¿no?, llegar por todo lo que es el previo, pero poco a poco Jones fue escalando y se hizo frente a Mauricio Según Rua con el título por primera vez. Un evento, el de Según Rua, que iba a ser frente a Evans. Finalmente no fue así y un jovencísimo Jon Jones se haría con el título para defenderlo hasta en 11 ocasiones. Voy a poner también un pequeño vídeo que he ido sacando recortes de las 11 defensas, ¿vale? Recordar que luego le despojan de un título, tiene que volver a competir por el interino, con lo cual de esas 13 victorias, 11 son defensas y en 2 recupera el título. Vais a ir viendo un arsenal de herramientas. Vamos a ir viendo distintas formas de ganar combates frente a rivales que ofrecen herramientas muy diferentes y que él siempre está dispuesto a enfrentar. La verdad que tiene un físico privilegiado y sin duda una de las cosas que le convierte en uno de los grandes nombres no es el hecho de haber hecho tantas defensas, sino haberlas hecho
contra los nombres que vais a ir viendo. Veis ahí a Jackson, vais a ver a Machida, vais a ver a Evans, vais a ver a Belfort, Sonnen, Gustafsson, al que gana 2 veces, por cierto, Glover Teixeira, al que vimos retirándose hace muy poquito con una actuación espectacular. Pues imaginar cómo podía ser Teixeira en 2014, ¿no? Daniel Cormier, con el que hubo tanta mística, ¿no? Y ha sido un poco el Khabib Conor, ¿no? de los últimos años. Pues en aquella época, sin duda, Cormier, y Jones eran los grandes nombres, y que aparte de los jaleos que tuvieron, aquella rueda de prensa, pues hace que también, ¿no? la imagen, ¿no? icónica de Jones haya perdurado también en el tiempo. Jon Jones fue o ha sido el primer atleta que firmó Nike, con un contrato internacional, y que posteriormente, tras aquella rueda de prensa con Cormier, pues perdería el contrato. Eso también, ¿no? Lo podemos comentar en la parte negativa. Pero bueno, aquí por ejemplo estáis viendo la primera batalla con Gustafsson, que es auténticamente brutal, no tiene nada que ver con la segunda, y muy importante que os quedéis para escuchar qué dice Gustafsson y qué significa para él una victoria, o qué significaría para él una victoria sobre Jon Jones. También vais a escuchar algunos comentarios, ¿no? sobre pesos pesados, hablando del tamaño, de la asimilación que tiene que hacer el cuerpo de Jones para competir frente a Gane. Y aquí le vemos frente a Teixeira. Y es interesante porque también se mezcla por allá de Sanya. Jon Jones, pues, ha tenido un crecimiento brutal. También todas estas victorias que estáis viendo van acompañadas de una sensación de imbatibilidad muy grande. Eso era uno de los problemas a los que enfrentaba Jon Jones. Y vais a ver también declaraciones de Cormier en ese aspecto que a mí, haciendo este vídeo, me han sorprendido muchísimo. Frente a Cormier no tenía ningún problema de llevarla al suelo, un wrestler consagrado, ¿no? Consagradísimo como es Cormier. Lo llevaba al suelo, lo derribó. Es el primer hombre en hacerle un derribo a Cormier. Y la verdad que tuvimos mucha suerte, ¿no? de poder ver estos enfrentamientos y de poder ver actuaciones de Jon Jones poniendo tantas armas, ¿no? Esa es una de los puntos que para mí le hace ser candidato número 1 a ese GOAT, ¿no? Como se dice. ¿Por qué? Pues porque tenía los codos brutales, tenía el wrestling, tenía el clinch, tenía una forma de pegar, un estilo pegando brutal, tenía un jab con el que controlaba prácticamente todos sus rivales. Cuando pateaba abajo, hacía mucho daño. Cuando iba con las rodillas arriba, como acabáis de ver, esa imagen me parece que es la última del último asalto. O sea, ya cuando la gente no le queda cardio, ya cuando la gente está muerta, pues él sigue y sigue y sigue. Y la verdad que es brutal ver el desempeño que hace una y otra vez Jon Jones. Como decíamos, grandes nombres, muchos grandes nombres en su trayectoria. Y vais a decir, oye, ¿y cuál es esa derrota? Bueno, esa derrota que tiene nuestro amigo Jones se produce frente a Matt Hamill. Es un combate en el que obviamente Jones hubiese ganado, sin que suene mal, con una mano atrás, y que una vez que tenía en el Ground and Pound Jones, pues en un momento dado lanza ese codo, lo que llaman 12-6, que estaba prohibido. En otra parte del vídeo vais a ver una rodilla exactamente igual que la que le dio el título a Sterling, pero en esta ocasión a Jones le quitaron un punto. Bueno, pues en esa ocasión, en ese trabajo de Ground and Pound, parecía que iba a ser una sanción de un punto. Finalmente le pararon el combate. Bueno, Hamill tenía los ojos totalmente ensangrentados. Hay una imagen que es terrorífica, por así decirlo, del estado en el que había dejado Jones a su rival. Que estamos viendo otra vez recursos y recursos y recursos, ahí cómo le duerme. Y es que son todo muy, muy buenos nombres. Esa es una de las grandes diferencias con otros
posibles GOATs de la historia de las MMA. En lo negativo también se puede hablar de Jon Jones, especialmente con esos 2 casos de dopaje, cuyo contexto no es exactamente el mismo. En uno apenas había restos de una sustancia que no le iba a servir para mejorar el rendimiento deportivo, en el otro sí, y además un agente que se encargaba de taparlo, ¿no? Un agente químico, vamos a decir. Ha tenido casos de violencia doméstica, ha tenido el caso ese del asaltante con la escopeta, ha tenido una auténtica relación de amor-odio con Dana White y con UFC. Él quería romper en sus últimos años el contrato, lo hizo todo público. Dana White, pues igual que le daba un palo, le daba una zanahoria, pedía más dinero. Ngannou también pedía más dinero, tenía la puerta esa de salirse de UFC, Ngannou asomando al final. Bueno, pues polémico en todas sus acciones, vamos a decir, igual que George Best, que Rodman, que McEnroe, yo qué sé, pues tantos y tantos deportistas, Maradona, obviamente, Mágico González, Baggio, ¿no? Pues ese tipo de deportistas que iban un poco más allá de lo que es su profesión y que también enganchaban por eso. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? No sé. Eso, lo que sí que es verdad es que sirve a aquellas personas que entienden el deporte como un aspecto global, pues para quitarle puntos en esa carrera por ser el mejor de la historia. Y el tercer punto, ¿cuáles son los otros nombres que podrían competir con Jones? Pues sin duda George St. Pierre, Anderson Silva, Khabib Nurmagomedov, muchos nombres, incluso auténticas leyendas, ¿no? Wanderlei Silva, Shogun Rua, al que gana para conseguir su primer título. Tal vez no están justo estos 2 últimos en ese gran último nivel, ¿no? En la parte más alta de la pirámide, pero creo que hay una diferencia. Creo que los nombres a los que enfrentan, las herramientas que tiene Jones son totalmente perfectas, son completas, no tiene un hueco no tiene un punto negro en su trayectoria, en sus capacidades, en sus habilidades. Frente a Cormier va el wrestling, frente a Teixeira el striking, frente a quien sea el pateo, tiene trabajo de clinch, domina el suelo, domina todos los aspectos de las MMA y sobre todo, como decíamos en esa parte de la trayectoria, mirar qué nombres tiene a la hora de defender los títulos. 2 enfrentamientos con Gustafsson, 2 con Cormier, como lo decíamos, Evans, Teixeira, Shogun Rua, Sonnen. Si es que la verdad que es impresionante la forma que tiene y cómo se plantaba frente a ellos y cómo dejaba a sus rivales, que sobre esto es muy importante lo que vais a escuchar en este cuarto punto sobre, o lo que decía Cormier, y qué papel juegan sus rivales en hacer ver a Jones sus fallos. Eso es muy importante y muy interesante y lo vamos a ver ahora. Pero sin duda, pues George St. Pierre podría estar ahí perfectamente. Y al final esto son opiniones, ni está bien la mía, ni está mal, pero creo que se le da un empaque, ¿no?, a la opinión cuando se pone en contexto. Estamos repasando lo positivo, que es muchísimo, también tiene lo negativo, estamos repasando quién es la competencia y ahora vamos a ver qué decían de él sus rivales. Absolutely. I mean, for my opinion, Jon Jones is the greatest of all the time. I remember the fight, and I remember almost the whole fight, but it was just Jon Jones is such a beast. I'm telling you, just for me, Jon Jones winning over Jon Jones is bigger than taking the belt. I'm telling you, that guy is. The guy is such a beast, and man, I think Jon Jones is one of the best fighters in the world. Yeah, I don't think we're ever going to see Jon Jones fight at heavyweight. Well, he's been saying this since 2013. From watching Jon Jones hit mitts recently as a heavyweight, you know, he doesn't look as fast as he used to. He actually looks like a legit heavyweight with the speed now. It doesn't matter. It doesn't matter who Jon fights. Jon, whoever you can put whomever you want in front of him. He's gonna beat him. So it doesn't matter whether it's Gane or it's Stipe, whether whomever it may be. They're all in trouble with Jon's Bone Jones because he's a different athlete. He's a different animal. We all have to accept that there's a reason why he is truly the greatest of all time in the sport of mixed martial arts. I said some things back in 2017 before we fought the second time.
I spoke to mistakes and how when you make mistakes, they change you. Jones obviously doesn't learn from the mistakes, but I also take a bit of responsibility because I think in a lot of situations, you learn when you have to pull yourself up by the bootstrap. I said on the Countdown show before the fight, the way Jon Jones makes changes is by losing to me. I didn't beat him. Chael Sonnen didn't beat him. Right. So many people didn't beat him. We never forced him to look in the mirror. It's unfortunate. You look at what Jon Jones has done in his career and the way he's done it. I put him up there. Of course, I put him up there. If we're talking greatest of all time, it's a pretty easy argument. It's Jon Jones, you know, like I don't think there's much of an argument there if you look at, but that's where Jon was confusing me. Like he's talking about his 15 titles, he's talking about all legends that he's beaten. It's like, Jon, we get it. Like I don't even like you, and I'm not arguing with you. You are the GOAT. You know, when Jon Jones was at 205, his last few fights he was getting caught with some punches, you know, and it was making him look a little bit more human. So I would say if he goes up to heavyweight and he doesn't patch up those holes, then he can get caught with a big shot. Absolutely, I mean. Y de esta parte me quedo sin duda con lo que dice Cormier. Obviamente, como he comentado antes, también en tantos años de trayectoria hay quien habla mal de Jones, hay quien le critica y alguna cosa hemos dejado caer por aquí. Interesante lo del peso, pero me centro en lo de Cormier, que dice, oye, para hacerle cambiar hay que hacerle probar el sabor de la derrota, solo así va a cambiar, solo así un tipo como Jones es capaz de aprender de sus errores, cosa que no hace porque no le damos la medicina que necesita, que es una derrota. Ni yo ni sus rivales hemos sido capaces de darle esa derrota y ahí le reconoce a Jones esa grandeza. Y también se pone la culpa de no haber podido vencer a Jones. Creo que es sin duda una de las grandes espinitas que tiene Cormier, a pesar de que finalmente el segundo me parece que es el que es declarado no contest, pero no han sido capaces de tumbar a Jones, no han sido capaces de doblegar a la bestia. Incluso sí, Dominic Reyes Gustafsson, esos dos últimos combates más difíciles para él, pero no han sido capaces, y eso también sirve para agigantar la leyenda de Jones. Y en lo personal, bueno, veía a Brandon Moreno con Jordi Wild hablar de que es un tipo bueno, de que él cuando le conoció en Albuquerque trataba con él, se llevaba muy bien y que le sorprendió muchísimo pues todas las noticias negativas que salieron. Se habla mucho pues también de esa rivalidad que tuvo con Colby, ¿no? De los problemas o no que decían que Adesanya podía tener para enfrentarse a él, o la comparación de que Adesanya subiese al peso completo. Bueno, son muchas las circunstancias que han puesto a Jones en la palestra, pero creo que por encima de todo hay un respeto enorme hacia la figura del estadounidense. Lo positivo, la trayectoria, las defensas, lo negativo, el dopaje, los escándalos públicos, la relación fea y pública obviamente con UFC, sus rivales, otros grandes nombres. ¿Qué dicen sus rivales de él? Y por último, ¿qué dicen, en este caso, mis compañeros, comentaristas de Eurosport, de sus canales de YouTube, entrenadores y profesionales de las MMA como Inés Maeso, otros periodistas, otra gente del mundo de las redes sociales en cuanto a MMA como Sequero? Les escuchamos. Mira que me encanta Georges St. Pierre, pero para mí no hay duda. Jon Jones es el mejor luchador de artes marciales mixtas de la historia. Es el llamado GOAT, invicto en toda su carrera, solo perdió en 2009, pero fue por descalificación. Jamás nadie ha podido imponerse a esta bestia, Jon Jones, dentro de la jaula. 11 defensas titulares lo avalan, se proclamó a los 23 años como el campeón más joven de la historia de la mayor liga de MMA del planeta. Y para hacer una comparación, por ejemplo, Khabib Nurmagomedov, que fue un campeón dominante, a sus 23 años apenas estaba debutando en la UFC. Como decía, 14 victorias en peleas titulares, un estilo muy dominante, muy vistoso, quitando las últimas peleas de su carrera antes de este parón de 3 años. Siempre Jon Jones nos daba espectáculo con codos, con rodillas, con dominio de la distancia brutal, striking, con muchísimas herramientas en su caja y además buenas líneas de lucha, lo que le hace un luchador tremendamente temible, completo y para mí el mejor de la historia.
John Jones, el mejor de todos los tiempos. Bueno, antes no quiero ser aguafiestas, pero a mí esto del GOAT no me gusta nada. El mejor de todos los tiempos en un deporte que tiene muy pocos tiempos, muy pocos tiempos, no lo veo normal. Lo veo lícito en el boxeo o en el fútbol, pero aquí la verdad es que acabamos de empezar. Pero bueno, para contestar, John Jones, pues entiendo que para muchos pueda ser que sí, pero entiendo que para otros pueda ser que no. ¿Por qué? Para los que sí, muchas defensas, muy bueno, es cierto, pero ¿y Khabib? Con menos defensas siempre mostró un aura de invencible, cosa que Jones no ha hecho. Gustafsson lo puso contra las cuerdas. Esa pelea con Dominic Reyes realmente la perdió. Eso lo sabemos, la perdió Jones, la debió perder. Así que yo no doy respuesta, doy preguntas. ¿Y por qué no es Khabib el mejor de todos los tiempos? Para mí John Jones es el más grande por cómo defendió su título de la manera tan dominante que lo defendió, las veces que lo hizo, ¿vale? Es un tipo que con 20 años fue el campeón del mundo más joven de la historia de UFC, de las MMA, ¿vale? Un tipo que ha arrasado con toda la competencia que ha tenido, ¿vale? Les ha ganado de manera fulminante, de manera ha barrido con casi todos, y salvo las dos últimas actuaciones y la primera que tuvo con Gustafsson, la primera pelea que tuvo con Gustafsson, la cual estuvo súper reñida, dio grande pelea. Las dos últimas pueden ser cuestionables hacia qué lado cayeron, sobre todo la de Dominic Reyes. Pero como todo lo bueno tiene un lado negro. John Jones es el peor enemigo de John Jones. Él mismo se ha ocupado de oscurecer todo lo que hizo dentro de la jaula, con escándalos, con positivos por cocaína, con agresiones a su mujer. Todo lo grande que ha sido dentro, lo ha hecho igual de mal fuera, ¿vale? Esta es mi opinión sobre por qué, hablando estrictamente de deporte, John Jones sí es el más grande. Es una opinión, ¿no?, subjetiva. Muchas personas piensan que sí, que debería de serlo, otras opinan que su oscuridad, ¿no?, cómo ha conseguido algunas de esas victorias, no debería ser considerado como tal, pero nadie ha conseguido los récords que ha conseguido John Jones. Y bueno, pues considerando su pasado, sí que entiendo que puede haber gente que por el tema de dopaje y su falta de juego limpio, ¿no?, en este aspecto, pueda considerar que Georges St-Pierre o Khabib Nurmagomedov, ¿no?, que han tenido una trayectoria mucho más limpia, que John Jones no se merece ser reconocido como el mejor de todos los tiempos. Y tampoco creo que se haya enfrentado a la rivalidad que se ha enfrentado John Jones. Por tanto, yo sí que considero que John Jones es el mejor de todos los tiempos, pero también entiendo que la gente pueda opinar que su trayectoria no ha sido lo limpia que debería de ser. Para mí John Jones sí que es el mejor peleador de la historia de las MMA. Por varias razones, entre otras que ha disputado 14 peleas por el título, 14, las ha ganado además todas, fue campeón con solo 23 años, luego de esas 14 defensas hay que ver con quién se ha enfrentado, o sea, ha ganado a auténticas leyendas de este deporte, como Lyoto Machida, como Shogun Rua, como Rampage Jackson, 2 veces ganó a Gustafsson, 2 veces a Daniel Cormier, o sea, es una cosa increíble que no ha hecho, vamos, yo creo que su récord no tiene parangón. Luego es una persona con unos atributos físicos impresionantes, tiene un alcance increíble, creo que es el que más alcance tiene de toda la UFC, aunque venga del peso semipesado, y tiene unas habilidades de combate que ha demostrado que, para mí es el luchador más dotado de toda la historia de las MMA. A mí me parece que si está bien y está centrado, es un luchador que no tiene rival. O sea, su peor rival es, como dice toda la gente que sigue las MMA, es el mismo. Luego otra cosa que se le puede echar en cara también es el tiempo que ha tardado en dar el paso de subir de división. O sea, yo creo que tenía que haber seguido por ejemplo, cuando venció a Gustafsson por segunda vez, en el 2019. Pues realmente la división la ha limpiado y tenía que ir, y eso sí, como en la división de los pesados imponga, que yo creo que lo puede hacer perfectamente, sea tan dominante como ha sido en el semipesado, ahí sí que yo creo que no hay ninguna duda de que es el mejor peleador de la historia. Opiniones existen para todos los gustos, la de todos mis compañeros, la de todos vosotros, que quiero leer ahí en los comentarios, y me encantaría saber si pensáis si John Jones es el mejor de la historia. Para mí, sin ningún tipo de dudas. La trayectoria, los nombres, las herramientas que maneja, la capacidad de dominio, la capacidad de competir en cualquier área, sus performances, su naturalidad a la hora de estar en el octágono, y una reflexión
que me hacía muchísima gracia, no sé si las reflexiones sobre Gane o sobre Ngannou, me parece que sobre Ngannou, cuando se está hablando de ese combate, para que veáis cómo es Jon Jones. Él decía, me pongo en el peor escenario posible. ¿Qué es? ¿Que me rompa la mandíbula? ¿Que me noquee? Yo asimilo ese momento, asimilo ese mal momento, esa situación, es la palabra que buscaba, asimilo esa situación, y una vez que estoy cómodo con ella, puedo salir a competir. Esto solo lo puede decir alguien que es capaz de ponerse en esa situación, de encontrarse cómodo en esa situación y de enfrentar a un peso pesado como Ngannou en esa ocasión de la que hablaba, para estar tranquilo, para saber que él va a competir y sobre todo el personaje, ¿no? Con cierto paralelismo con uno de mis deportistas favoritos, también Tyson, pero soy de los que cree que, salvo excepciones muy salvajes, lo deportivo tiene que reinar sobre lo personal, y lo que ha hecho Jon Jones en la jaula es sencillamente inigualable, como decían, por nombres, por herramientas, por capacidad, por todo. Ahora, este sábado, y ya con esto cierro, Cyril Gane, peso completo, peso pesado, un nuevo reto, un nuevo objetivo. Si gana, ¿quién puede dudar de que Jon Jones es el mejor de la historia de un deporte muy corto como las MMA, de un deporte al que le quedan grandes nombres por venir, del que le queda muchísimo tiempo, muchísima evolución, y que es literalmente, como le digo a Pablo Ortín en algunos entrenamientos, o le decía cuando estaba con él, es que las MMA son infinitas, es que sigues aprendiendo día a día. Bueno, ¿qué tiene que demostrarnos Jon Jones? ¿Qué tiene por delante? ¿Qué puede hacer? Me parecía que era Henry Cejudo el que decía, le quedan 8, 9, 10 peleas por delante. ¿Os imagináis 10 peleas más de Jon Jones? Bueno, como veis, la emoción de que vuelva Jon Jones me embarga, me tiene pues estas semanas un poco ansioso, vamos a decir, en el buen sentido, y deseoso de compartir hoy este vídeo con todos vosotros. Por favor, comentar, likear, mucho trabajo, pidiendo vídeos, analizando, cortando y editando para que YouTube no me cape y que se note y que lo disfrutéis. Un abrazo fuerte, un beso gigante, nos vemos aquí en JSJ Boxing en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!